¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 24 de septiembre del año 2025. Como siempre, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Tenemos mucha información interesante para compartir el día de hoy. Hablaremos sobre la inflación en México. La inflación en México pues se disparó levemente nuevamente y está a la expectativa de las decisiones de baja de tasas del Banco de México. También hablaremos sobre China, pues bueno, China quiere ser el nuevo custodio de oro del mundo en esta cruzada que tiene para debilitar al dólar a nivel global, más en el comercio internacional. Hablaremos sobre esta estrategia que tiene China para debilitar al dólar y también hablaremos sobre Alphabet, esta compañía matriz de Google, vale ya 3 billones de dólares en bolsa, según datos de Wall Street, algo sumamente interesante. Tenemos una nueva cápsula, la cápsula Marketing para Todos y la cápsula Mundo Cripto con todo el análisis del criptomercado. Hablaremos de ello en nuestra emisión del día de hoy. Les recuerdo que nos puede seguir a través de todas las redes sociales y también el audio lo puede escuchar en nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Vamos a la primera parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre la inflación en México. Se aceleró la inflación en México poco antes de que se dé el anuncio de un posible recorte a las tasas de interés, que esto será el día de mañana jueves. Y bueno, la inflación anual en México se aceleró a principios del mes de septiembre, aproximadamente en línea con las expectativas antes de la decisión del Banco Central sobre las tasas de interés de mañana jueves. Los precios al consumidor subieron un 3.74% en la primera quincena de septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior. El dato fue ligeramente inferior a la estimación mediana del 3.75% de los analistas encuestados por la agencia de noticias Bloomberg y superior al dato más reciente de 3.65%. Algo muy interesante que venimos hablando aquí, que por cierto, nuestro amigo Rodrigo Ortiz hoy no nos pudo acompañar. Le mandamos un fuerte saludo, que se componga de su garganta. Estará con la próxima semana y precisamente con él hemos platicado sobre este tema, sobre cómo, bueno, la semana pasada hablábamos en conjunto sobre la baja de la tasa de interés que por fin la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió de manera pues consensuada, de manera mesurada, y ahora vemos que los otros bancos centrales han estado replicando este escenario, que seguramente veremos ese mismo escenario con Banco de México el día de mañana. El Banco de México redujo el costo de los préstamos en un cuarto de punto porcentual hasta el 7.75% en agosto pasado, tras 4 recortes de medio punto porcentual a principios de año. La Junta de Gobierno, compuesta por 5 miembros, se mostró dividida, incluso uno de ellos pidió una pausa. Y es precisamente por este escenario que todavía no marca una tendencia, y creo que lo hemos estado también hablando aquí en el programa por muchos meses. Se ha marcado una constante en la que hay una variación en la inflación. O sea, no estamos viendo una caída totalmente descendente de la inflación. Hemos visto que hay una pequeña bajada y luego en los siguientes reportes sube ligeramente y luego vuelve a bajar, y eso marca pues parte de lo que también se vive a nivel global respecto a la incertidumbre, principalmente en el comercio mundial, que se tiene por obviamente los aranceles que tiene Estados Unidos hacia muchas economías, y sobre esa expectativa también de cómo es el comercio ahora a nivel global. Y este es un claro ejemplo de cómo las tasas de interés están teniendo esa variación, obviamente también respecto a la tasa de interés, porque pues algunos, bueno, el Banco de México seguramente dará un anuncio que sea de baja de la tasa de interés mañana. Sin embargo, la inflación
no está teniendo esa constante de descender y que pueda marcar una pauta que sea más confiable de una baja de la inflación y que con toda certidumbre los bancos centrales decidan a bajar incluso más allá de un cuarto de punto a medio punto la tasa de interés, porque se tiene esta expectativa y hay muchas situaciones que se tienen alrededor a nivel global, pero principalmente la del comercio mundial junto con que obviamente va ligado a los aranceles, son las que tienen preocupadas a las economías. Muchos analistas esperan que el Banco de México reduzca el costo de los préstamos, la tasa de interés, el día de mañana en décima reunión consecutiva, en otro cuarto de punto porcentual hasta que llegue al 7.5%. O sea, lo que veremos probablemente el día de mañana, que lo estaremos viendo en las noticias y que se esté informando, es que sí existe una baja pero ligera, que es de un cuarto de punto para llegar al 7.5%. La agencia Bloomberg Economics predice recortes lentos de las tasas de interés durante el resto del 2025 y el próximo año también prevé que se mantenga así hasta que no veamos también un escenario político y geopolítico a nivel global que tenga cierta estabilidad, porque lo que hoy abunda es el escenario totalmente de incertidumbre y eso es lo que le preocupa muchísimo a los mercados, principalmente pues Donald Trump en el poder y sus diferentes arranques de tomas de decisiones que puede llegar a tener y que pueden ser inesperados en algún punto, aunque la política totalmente de una economía un poco más cerrada o más restrictiva es la constante, que creo que también los mercados ya deben de entender ese apartado en el que los aranceles es un ejemplo de ello y que también Estados Unidos no es la economía totalmente abierta como existía hace todavía algunos años. Se ha convertido en una economía que poco a poco está cerrándose y está tratando de atraer inversiones hacia su propio país o que las compañías de su país sigan produciendo ahí. Entonces hay que entenderlo desde que esa es una constante, sumado que también hay incertidumbre, pero también se puede prever este escenario que estamos viendo que, pues obviamente ligado a los aranceles, ¿no? Entonces es algo que de alguna forma, entre comillas, es predecible o que se ha vuelto una constante, y también es cierto que el escenario global, principalmente de conflictos en diferentes partes del mundo, lleva a tener a las economías en vilo porque en cualquier momento pueda estallar o desatarse una guerra en ciertas zonas del mundo y el precio del petróleo pueda subir. Esa es una de las preocupaciones más grandes. En una encuesta quincenal de Citi, este banco, los analistas afirman que esperan que la inflación alcanzará el 3.99% para finales del 2025 y el 3.79% para finales del 2026. Esta es la predicción que se tiene por parte de esta compañía Citi, y la predicción de las tasas de referencia del Banco de México para finales del año serían del 7%, incluyendo un posible recorte de otro cuarto de punto como se tiene establecido en septiembre, y probablemente otro u otros dos antes de finalizar el 2025. Pues bien, vamos a la primera cápsula de esta tarde, vamos con marketing para todos y regresamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Marketing para Todos, un espacio donde vamos a descubrir el por qué el marketing no solamente es para las grandes marcas, sino es algo que se puede usar en la vida diaria. Tú y yo soy Nicole García y yo quiero platicarte de cómo vas a aplicar algunos principios de marketing para mejorar tu comunicación, tu organización y, ¿por qué no?, esos proyectos que traes en mente. Mira, muchas veces pensamos que el marketing solamente sirve para vender productos, pero la verdad es que es muchísimo más allá de lo que la gente cree. Se trata de entender a las personas, se trata de conectar con ellas y, por supuesto, se trata de aportarles valor. Y eso, si lo piensas bien, aplica perfectamente en tu día a día. Del primer principio del que te quiero hablar es que conozcas a tu audiencia. Si quieres comunicarte mejor, lo primero es entender a quién le estás hablando. A tu equipo de trabajo, a tu familia, a tus seguidores en redes. Plantéatelo bien.
y hazte preguntas simples como por ejemplo, ¿qué les interesa? ¿Qué tono prefieren? ¿Qué problema puedes ayudarles a resolver? Este va a ser el gran inicio de todo. El segundo principio del que te quiero hablar es que tengas una propuesta clara. En el mundo del marketing se llama propuesta de valor, pero en tu vida esto significa que tengas claro qué es lo que ofreces como persona y por supuesto como profesional. Pregúntate, ¿qué me hace único? ¿Qué aporto en mis proyectos? El comunicar esto de manera sencilla te va a hacer destacar en la sociedad y sobre todo va a generar confianza. El tercer principio es que te organices como si fueras una marca. Las marcas exitosas obviamente no improvisan. Tienen sus metas, sus calendarios, sus estrategias, etc. Y lo mismo puedes hacer tú. Defínete objetivos personales, organiza tus tiempos y revisa cómo vas avanzando. Créeme, hasta tus proyectos más pequeños merecen ese nivel de cuidado. Y por supuesto, tus sueños también. El cuarto principio es que seas constante. La consistencia es oro, tanto en marketing como en la vida. Mantener coherencia en tu forma de comunicarte y en lo que haces va a generar credibilidad. Y esto abre muchísimas puertas. Así que ya lo sabes, el marketing no solo es para las empresas gigantes, es una herramienta que podemos usar para comunicarnos mejor, para organizarnos y sacar adelante nuestras ideas y nuestros sueños. Al final del día todos somos una marca y solamente va a estar en ti decidir cómo construir la tuya. Yo soy Nicole García y esto fue Marketing para Todos en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre los chinos. Bueno, China quiere ser el nuevo custodio global del oro en su cruzada por debilitar al dólar, que es parte de esta campaña secreta, si lo podemos decir así, o que de manera silenciosa China ha lanzado incluso con los mismos BRICS de buscar debilitar al dólar, versus obviamente los aranceles del gobierno de Estados Unidos. Y China, bueno, aspira a convertirse en custodio de las reservas soberanas de oro extranjeras en un intento de reforzar su posición en el mercado mundial del oro, según algunos analistas familiarizados con este tema. El Banco Popular de China, el Banco Central, está utilizando la Bolsa de Oro de Shanghái para convencer a los bancos centrales de países amigos de que compren oro y lo almacenen dentro de las fronteras de su país, según algunos analistas que lo mencionan bajo el anonimato, todavía que las conversaciones no son públicas. Por eso lo decíamos que esta estrategia en secreto, esta iniciativa se ha llevado a cabo en los últimos meses y ha despertado el interés de al menos un país del sudeste asiático, según algunas fuentes y este dato de la agencia de noticias Bloomberg, y parece interesante porque pues quiere replicar lo que hizo Estados Unidos en su momento, hacer que los bancos centrales de sus países aliados les dieran el oro bajo su custodia y ellos ser los tenedores del oro físico. Lo cierto es que ha habido mucha polémica al respecto porque algunos países que ahora quieren su oro no lo pueden ver, no tienen ni siquiera acceso a él para por lo menos corroborar que todavía el gobierno de Estados Unidos lo tiene. Entonces, en el caso de China, pues pretende hacer lo mismo. Y algunos aliados, principalmente de los BRICS, seguramente se verán interesados en esa custodia de su oro y la compra del oro y que sea custodiado por el Banco Popular de China, Banco Central, ¿no? A través de esta Bolsa de Oro de Shanghái, que no dan declaraciones oficiales sobre este tema, pero que podría ser una estrategia interesante geopolítica principalmente para poder tener, digamos que asegurados a sus aliados esta política de chequera de la que también hemos hablado aquí en el programa, en la que pues tiene a los inversores y a los aliados pues más de cerca, ¿no? Por ejemplo, esta estrategia de llegar a algunos países, llegar con inversión, pero al mismo tiempo se van quedando con esa deuda con China, que a China, más allá de que se le pague la deuda que pueda adquirir algún país en desarrollo con ellos, lo que les interesa es mantener su influencia geopolítica. Por eso el despertar de Estados Unidos, que también es una realidad en la que Donald Trump ha hecho énfasis en la de volver a tener ese liderazgo a nivel global,
pues bueno, va ligado precisamente a esto. Y esta estrategia que quieren hacer los chinos es interesante sobre cómo custodiar el oro de sus aliados para poder lograr mantener ese afianzamiento de sus aliados y lograr que pues sigan sus políticas principalmente en cuestión de cuestiones geopolíticas que después pueden convertirse en cuestiones militares, como es el caso hipotético, por ejemplo, de Taiwán, cuando quiera tener China a Taiwán en su territorio y desata una guerra. Países que tengan probablemente su oro ahí en su banco central bajo custodia tendrán que apoyarlo, sí o sí, ¿no? De alguna manera, como similar a la misma historia de Estados Unidos con sus aliados en el pasado, ¿no? Pero bueno, veremos cómo es que surge, cómo prospera y en algún momento será pública esta información o probablemente veremos más, si esto no llegara a hacerse público, veremos más una reacción sumamente intensa de sus aliados con un interés mayor en apoyar a las políticas de los chinos. Pues bien, vamos a la segunda cápsula del programa Mundo Cripto y regresamos a la parte final ya de Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Esta semana pues nos vamos a clavar en el análisis semanal del criptomercado. Vamos a ver qué dicen las fuentes sobre cómo anda Bitcoin, las últimas noticias del euro digital y también esa pregunta interesante, ¿no? Sobre qué papel juegan las criptos en este mundo que busca dejar atrás el petróleo. Venga, arranquemos con el mercado de Bitcoin. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Pues mira, el mercado está como aguantando la respiración, ¿sabes? Sí, como esperando algo. Ajá, exacto. Bitcoin se mantiene ahí en un rango bastante definido. Mientras todos, pero todos, están súper atentos a un vencimiento de opciones masivo que viene a fin de mes. Masivo. ¿De cuánto estamos hablando, más o menos? Son como 17.5 mil millones de dólares. Una locura. ¡Wow! Eso suena que puede haber movimiento, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan los análisis? ¿Qué se dice? Sí, total. Hay bastante tensión, la verdad. Se habla mucho del concepto de máximo dolor. Ah, sí. Ese punto donde la mayoría pierde con las opciones, ¿verdad? Ese mero. Y bueno, los análisis técnicos sugieren que ese punto podría andar por los $107,000. Fíjate que hay traders como un tal Ted Pillows que creen, que han visto que a veces Bitcoin como que tiende a irse hacia ese nivel en vencimientos fuertes. O sea que podría bajar antes de volver a subir. Podría ser una posibilidad, sí, que dé una sacudida antes de recuperarse. Qué interesante cómo funcionan esos mercados derivados, ¿no? Y cómo parece que influyen. ¿Hay otras señales que indiquen volatilidad? ¿Algo más? Sí, claro. Fíjate que las bandas de Bollinger semanales... Claro, un clásico. Esas meras, están registrando el estrechamiento, así le dicen, más ajustado de toda la historia de Bitcoin. ¿En serio? ¿El más ajustado? Y haz de cuenta que es como un resorte súper comprimido. Y pues, históricamente, eso casi siempre viene antes de... De un movimiento fuerte. Exacto, de movimientos bruscos. Y además, el rango de esta semana, que ha estado como entre $111,000 y $115,300, Ajá. es el más estrecho que hemos visto en 2 años. O sea que estadísticamente es muy probable que rompa pronto esos niveles. Sí, la probabilidad es alta de que veamos una ruptura para fin de mes. Vaya, entonces esta calma, pues podría ser solo temporal. La famosa calma antes de la tormenta, aunque no sepamos para dónde va a tronar. Ándale, justo así. Hay analistas como BitBull, por ejemplo, que ven cosas parecidas a lo que pasó en el primer trimestre de 2024, ¿te acuerdas? Justo antes de que subiera fuerte. Sí, me acuerdo. Bueno, pues no descartan que igual veamos otra bajadita. Chance hasta los $103,000 o $105,000 antes de que la tendencia alcista principal se retome. O sea, argumentos técnicos hay para los dos lados. Exactamente. Hay para ambos escenarios. Habrá que estar muy, muy atentos. Bueno, cambiando un poquito de tema, pero sin salirnos del ecosistema cripto. Las fuentes también hablan de las monedas digitales de bancos centrales, las CBDCs. ¿Hay algo nuevo con el euro digital? Sí hay. Y la novedad es que, pues parece que vamos a tener que esperar bastante. ¿Ah, sí? ¿Por qué?
¿Qué pasó? Pues Piero Cipollone, que está en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el BCE, dijo hace poco en un evento que una estimación razonable para el lanzamiento sería mediados de 2029. 2029. Wow. Pero si empezaron con esto como en 2020, ¿no? Es un montón de tiempo. Sí, bastante. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tanto retraso? Parece que el principal obstáculo es todo el rollo legislativo. A la burocracia. Pues sí, algo así. Según Cipollone, la decisión final está en el Parlamento Europeo y no creen que vayan a tener una postura definitiva sobre la ley necesaria antes de mayo de 2026. O sea, ¿todavía faltan 2 años nomás para la ley? Mínimo. Y esto pues choca un poco con los que decían que había que apurarse, ¿no? Para competir con las stablecoins de otros lados y, bueno, para afirmar la soberanía financiera de Europa. Claro, es un buen recordatorio de que la tecnología a veces vuela, pero la política y la regulación, pues, van a otro ritmo, ¿no? Totalmente. Tienen su propio calendario. ¿Y qué sigue ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues el BCE tiene que decidir en octubre si ya pasan a la siguiente fase de preparación. Y también se espera un informe importante de un miembro del Parlamento Europeo el 24 de octubre. Chance ahí nos den más pistas de cómo va el asunto legislativo. Entendido. Bueno, y mirando ahora más a futuro, más conceptualmente. Una de las fuentes que revisamos hoy plantea algo bien interesante. ¿Qué nos dice Bitcoin sobre un mundo, pues, post-petróleo? Sí, es una perspectiva que te deja pensando, la verdad. Conforme el mundo busca otras energías, ya sea por el ambiente o por las renovables, pues la economía global cambia, ¿no? Claro. Ahora se dice que los datos son el nuevo petróleo. Y metales como el litio, el cobalto, pues se vuelven clave. Y en ese nuevo mapa, ¿dónde entra Bitcoin? Porque siempre se le llama oro digital. Justo por ahí va la cosa. Se le ve como un posible activo estratégico digital. ¿Por qué? Por sus características. Exacto, porque tiene una oferta limitada, que ya sabemos cuánta va a ser, es difícil de censurar, lo puedes mover y guardar digitalmente súper fácil, podría funcionar como reserva de valor en este, pues, nuevo orden económico. Y además, no hay que olvidar que su tecnología, la blockchain, pues fue lo que inició todo esto de DeFi, las finanzas descentralizadas. Cierto. E incluso empujó a los bancos centrales a investigar sus propias monedas digitales, las CBDCs que mencionábamos. Pero aquí viene la gran contradicción, ¿no? El tema de la energía. Exacto. Esa es la paradoja enorme. La minería de Bitcoin, que es lo que mantiene segura la red, necesita muchísima energía. Muchísima. Y aunque sí hay cada vez más esfuerzos por usar energías limpias, pues la verdad es que todavía una parte importante viene de combustibles fósiles. O sea que, mientras el mundo quiere dejar el petróleo, Pues este activo digital estrella depende bastante de esa misma energía. Su futuro como activo estratégico a largo plazo, híjole, podría depender muchísimo de si logra volverse más verde, más sostenible energéticamente. definitivamente es un punto clave. La volatilidad que vemos siempre, y este debate sobre su consumo energético, pues sí que nos hacen preguntarnos qué es Bitcoin en realidad, ¿no? ¿Y cuál va a ser su lugar? ¿Será un reflejo de la vieja economía energética o la punta de lanza de la nueva economía digital? Interesante para reflexionar. Regresamos con Brian y nos escuchamos el próximo miércoles en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Continuamos en la parte final de Encuentro de Negocios. Bueno, Alphabet, vamos a hablar de Alphabet, esta compañía que es la matriz de la empresa Google, que seguramente todos son en su mayoría usuarios de esta compañía en mayor o menor medida, ha alcanzado un valor de mercado de $3 billones en bolsa, impulsada por el auge de la inteligencia artificial y una victoria en tribunales. Alphabet se une al club de los empresas de valor de 3 mil millones de dólares, 3 billones en anglosajón, mientras que Wall Street sigue atento a la Reserva Federal y su toma de decisiones. Esta compañía pues se une a otras y se consolida como la cuarta en la historia en superar este umbral desde Apple, que fue una de las pioneras en ello, Microsoft y Nvidia, esta compañía que sorprendentemente también de unos años hacia acá comenzó a tener este boom, pero por el mismo motivo, la inteligencia
artificial, porque bueno, parte de sus componentes también están ligados a la industria. Este hito llega en medio de una semana clave en Wall Street, marcada de expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva, o llegó más bien con la expectativa de las tomas de decisiones de la Reserva Federal, que también siguen atento el mercado sobre las decisiones que siga tomando la Reserva Federal, sobre cuáles van a ser esas decisiones. Ya vimos un recorte la semana pasada y veremos también cuáles son esos recortes que podrían darse en próximas semanas, ¿no? El impulso reciente en la acción estuvo alimentado por un fallo judicial favorable en un caso antimonopolio que evitó que la compañía tuviera que desprenderse de su navegador Chrome, que al final es el que le da una cantidad infinita de datos que obviamente puede comercializar para publicidad, y esto se vuelve positivo para esta compañía, lo que logra una confianza en el mercado y una capitalización de $3,000 millones en valor en bolsa, y que se une al club, como le decíamos, de estas compañías valiosas en bolsa como pues Apple, Microsoft e Nvidia, y las que se sumen, porque con la era de la inteligencia artificial algunas otras comenzarán a sumarse en este mismo sentido, seguramente a ser las compañías más valiosas, y Google seguramente permanecerá allí. Pues bien, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros como siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través de Radio y TV Nicolaita. Les recordamos que pueden seguir este y todas nuestras emisiones a través de nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.